Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Yo soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy os traigo el book tag del Quijote, así que vamos allá. El book tag del Quijote es original del canal de Trotalibros. Os voy a dejar abajo en la caja de descripción el enlace a su vídeo. Consta de 10 premisas que tienen por título elementos importantísimos de esta gran novela, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, ya lo sabéis, la obra cumbre de la literatura española y, en mi opinión, una de las 10 obras más importantes de la literatura universal, por lo menos de la literatura occidental, porque yo de la oriental no tengo el conocimiento tan profundo como para decir cuáles de sus obras son o no son capitales, o sea, por lo menos dentro de lo que es la literatura occidental. Quería rellenar, cubrir estas premisas con obras de las que no os hubiera hablado ya en el canal. ¿Qué ocurre? Que en el vídeo del Bookshelf Tour, los vídeos, porque fueron varios del Bookshelf Tour, pues ya os he hablado de todos los libros que he leído, que tengo en casa y he leído. Claro, tengo muchos nuevos porque desde que hice esos vídeos hasta ahora he comprado muchos libros, pero muchos de ellos todavía no los he leído. Entonces, de alguna manera, casi todos los libros, pues, en mayor o menor medida ya os he hablado de ellos, pero bueno, lo que sí voy a tratar es de no hablar de los libros de siempre. Pero hay premisas en las que me he tenido que repetir, porque si no hubiera sido mentir. Por ejemplo, la segunda premisa. La segunda premisa es la de siempre, porque si no mentiría. Si dijera otra obra, mentiría. Entonces, en la medida de lo posible, he tratado de incluir libros de los que no hubiera hablado, pero en otras ocasiones he tenido que decir, pues, he tenido que ser sincera y he tenido que repetir cosas que ya he dicho en el canal. Y ahora sí, venga, vamos por la primera premisa. Premisa número 1, Alonso Quijano, nuestro protagonista, nuestro Don Quijote. Alonso Quijano es una premisa que hace referencia a un personaje que haya sido inspirador. Y aquí en el libro del que vengo a hablaros hoy, no hay un personaje inspirador, sino dos personajes inspiradores, los dos protagonistas. Me refiero a La espuma de los días, de Boris Vian, un autor francés. Sabéis que la literatura francesa es mi talón de Aquiles. Yo he leído poca literatura francesa en comparación con literatura escrita en inglés o con literatura española, y no es la literatura que más me apasione. Luego la leo y me gusta muchísimo Balzac, bueno, y otros autores, Zola y todos ellos, pero en principio casi me tengo que obligar, ¿no? Tengo que decir, venga, voy a leer literatura francesa. No me nace de manera, no sé, es decir, es un autor francés, me va a interesar. No, me obligo. Me pasó con Annie Ernaux, que me obligué a leerla y luego fue un éxito. Me pasó con Michel Houellebecq, que no creí que me fuera a gustar y me apasiona, pero bueno, me tengo que obligar. Sin embargo, el caso de Boris Vian, yo no sé muy bien cómo llegué a leer a Boris Vian. Creo que empecé por los cuentos, no voy a recordar bien el título, Un hombre lobo en París o algo así, pero La espuma de los días lo compré y lo leí en el año 2005 por primera vez y me pareció una novela extraordinaria. Es una novela de amor trágico donde los dos protagonistas, tanto el chico como la chica, son muy especiales a su manera y son muy inspiradores cada uno a su manera. Él es el típico niño bien, de familia acomodada, ella es una chica llena de encanto y es maravillosa, se enamoran locamente y ocurre algo, a ver, no voy a entrar en mayores detalles porque si no la destripo entera, ocurre algo que pone su amor en jaque. Entonces es una novela sobre la fragilidad de todo lo que nos rodea, de la existencia, de las emociones, de los vínculos, de cómo lo que tenemos nunca hay que darlo por sentado, sino agradecer lo que tenemos mientras lo tenemos. Es una novela que tiene grandes influencias de las vanguardias, que tiene una belleza formal impresionante, porque creo que Boris Vian es uno de los autores con una mayor capacidad para transmitir belleza a través de sus historias. Premisa número 2, novelas de caballerías. Bueno, sabéis que Don Quijote leía tantísimas novelas de caballerías, incluso vendió parte de su hacienda para poder comprarlas, que acabó creyéndose un caballero andante, y creyó que vivía también dentro de una novela de caballerías, que su vida era una novela de caballerías. Entonces esta premisa hace referencia
a ese libro en cuyo mundo tú querrías vivir dentro de ese libro, en el mundo que ahí nos muestra. Yo aquí quería explicaros o hablaros de una novela distinta, pero es que realmente nunca me he encontrado con una novela en la que yo al terminar de leerla dijera yo quiero vivir en este mundo. Solamente en una ocasión y con una saga que es Canción de Hielo y Fuego, así que tengo que repetirme. Yo querría vivir dentro de Canción de Hielo y Fuego, sobre todo en época de bonanzas, porque toda digamos, la trama de Canción de Hielo y Fuego, toda esa guerra donde murió tantísima gente y los Stark casi fueron diezmados en su totalidad, pues hombre, no. Ahí no me gustaría vivir, sino en una época más pacífica. Pero sí, es el único mundo que yo cambiaría por este por lo menos durante un tiempo, para conocerlo y vivir ahí. Fijaos cómo me gusta. Mis hijos dicen que mi hija sobre todo, dice mamá, esto ya es obsesión, pero obsesión de las de verdad, porque yo me leí los libros publicados de la saga y el libro que habla sobre los Targaryen, el primero, bueno, el único que está publicado, me lo leí, el de los Targaryen hace poco, bueno, un año y pico, pero los otros hace muchísimo tiempo. Luego vi la serie la he visto más de una vez. La he visto 3 veces desde que acabó, tengo que reconocerlo. Y ahora, no contenta con todo lo anterior, como salgo mucho a caminar para hacer deporte y demás, me estoy escuchando el audiolibro. ¿Por qué voy por el tercero ya, por el tercer libro? ¿Por qué me estoy escuchando el audiolibro? Porque yo los audiolibros no soy capaz de centrarme. Sin embargo, los podcasts sí, pero me he dado cuenta que cuando el audiolibro es de un libro que yo ya he leído y que sé la historia, simplemente la estoy refrescando, pues sí que puedo seguir el hilo. Entonces es un poco para refrescar la idea. ¿Y todo esto por qué? Os voy a decir por qué. Yo soñé en abril, finales de abril o principios de mayo, que yo estaba estaba escuchando el audiolibro y cuando acababa el último de los libros publicados salía una noticia diciendo que George R.R. Martin publicaba ese mes Vientos de invierno. Entonces, no sé, llamadme supersticiosa, llamadme loca. Pues sí, lo estoy, pero lo estoy haciendo, digo, a ver si se cumple, ¿os imagináis? Por favor, en cuanto acabe el quinto, de escuchar el quinto audiolibro, os voy a avisar. No sé cómo se cumpla, ¿os imagináis? Dios mío, a ver si tengo algo brujeril, a ver si soy bruja, a ver si soy como los Targaryen, que tenían soñadores, que soñaban el futuro, a ver si soy una Targaryen. Mirad, podría serlo. Me faltan los ojos violeta, pero el pelo casi es Targaryen. Tercera premisa, Rocinante. Rocinante es el pobre caballo seco, flaco, el rocín, que tenía Don Quijote. Y la premisa hace referencia a aquella novela que te enganchó tantísimo que la leíste a galope tendido. Yo la primera novela adulta, porque de niña yo creo que leía así siempre, me enganchaba todo, pero de adulta creo que el primer clásico que recuerdo haber leído y no poder parar, y además me sorprendió porque en principio no era una novela que yo creí que me fuera a interesar, fue Pepita Jiménez de Juan Valera. No os quiero enamorar, pero os voy a enseñar esta edición del año 1941, que es preciosísima. Es de las que tenías que abrir, mirad las hojas, ¿vale? Las tenías que abrir, las tenías que cortar tú. Y bueno, es una novela epistolar donde un seminarista, a través de cartas, se comunica con su tío, y ese tío es, digamos, casi como un padre, es el que más le ha ayudado a todos los niveles. Ha sido un padre a nivel emocional, pero también económicamente es el que se ocupa de él. Y en una de las visitas a su tío conoce a una joven bella y viuda llamada Pepita, Pepita Jiménez, y él es seminarista. Y ella es joven y viuda, y él seminarista, y hasta ahí puedo leer. Es una novela que a mí me impresionó. Mirad, tengo que ser yo sincera con esto, yo no diría que Juan Valera Pepita Jiménez es una novela a la altura de La Regenta, porque yo creo que no, o a la altura de Los Pazos de Ulloa o de Fortunata y Jacinta.
es otro tipo de novela, menos ambiciosa también que las anteriores, pero es una novela impresionante, es una novela extraordinaria. Y es que no puedes parar de leer porque tú no sabes cómo se va a resolver el asunto, porque es muy complicado, porque ya no es porque ella sea una joven viuda y él es un seminarista, es que hay otro elemento que no os quiero destripar para no estropearos la lectura, que hace que sea muy complicado pensar en qué va a acabar esto. Y era, bueno, es de estos libros que estás hasta las tantas de la mañana leyendo. Y luego es muy bonito porque en las cartas se nota cómo Juan Valera trabaja los narradores, porque notas muy bien quién está hablando, cuándo está hablando, la personalidad del que está escribiendo, o sea que son narradores en primera persona muy, muy bien construidos. Un novelón, os lo recomiendo mucho. Es un autor muy olvidado, y Juanita la Larga también de él, la recomiendo mucho, pero a mí me gustó más Pepita Jiménez, un autor muy olvidado del realismo español. La siguiente premisa es Dulcinea del Toboso. Dulcinea del Toboso, sabéis que es la dama, esa dama también de creación, la creación en la cabeza del pobre Don Quijote, que igual que él pensaba que era un caballero andante, pensaba que aquella moza de aldea era una especie de princesa llamada Dulcinea del Toboso. Bueno, pues Dulcinea del Toboso es una premisa, porque sabéis, bueno, no sé si sabéis que en las novelas de caballerías, por lo general, el caballero hacía de todo por conseguir el amor de la dama. Muchas veces socialmente no estaban al mismo nivel y la guerra era la caballería, era la manera que tenían ellos de alcanzar fortuna, fama, ascender socialmente y poder estar a la altura de la dama, ¿no? y ser, digamos, dignos de casarse con ella. Bueno, pues Dulcinea del Toboso hace referencia a ese libro que te batirías en duelo si alguien lo criticara. Yo creo que ya sabéis cuál es, ¿no? Cumbres borrascosas. A ver, ¿me batiría en duelo si alguien lo critica? No, porque una de las cosas que me ha enseñado la vida es que cada uno puede opinar lo que le dé la gana y que incluso es importante que yo sepa estas opiniones porque así me ayudan a conocer al que tengo enfrente. Quiero decir, una persona que me diga que Cumbres borrascosas es una porquería, es una persona pues, de la que a nivel literario no me puedo fiar. Si me recomienda una lectura o no me la recomienda, me dice esto no lo leas porque es horrible, es una persona de la que ya no me puedo fiar. Ocurre lo mismo, ya que la premisa va del Quijote, ocurre lo mismo con Don Quijote. Cuando oyes pues, en redes sociales no una, ni dos, ni tres, sino muchísimas veces a la gente decir, yo no entiendo por qué tiene tanta importancia el Quijote, yo creo que no es para tanto, no entiendo por qué se le da tanto bombo. Pues ese es el problema, que no lo entiendes. Y por eso no sabes la importancia que tiene el Quijote, pero en España tendríamos que salir del instituto sabiendo claramente lo que supone el Quijote en la literatura universal, no solamente en la nuestra, sino en la universal. Entonces, pues el problema pues, es del sistema educativo. Pero a lo que iba, Cumbres borrascosas me duele más. Me duele más porque yo creo que el Quijote está instaurado en un lugar que no está Cumbres borrascosas. Creo que el Quijote es incuestionable, a pesar de que haya muchísima gente que diga mamarrachadas, pero es mucho más incuestionable de lo que es Cumbres borrascosas, que más alegremente oyes mucha gente que lo critica y además lo interpreta mal. Porque es que es una historia de amor, pero ¿quién te ha dicho a ti eso? ¿Pero de dónde sacan que es una historia de amor? ¿Vale? No, una novela, es que no lo sé. Bueno, tanto es así que hace un tiempo yo participé en una charla con otra gente que también tiene canales de literatura, ¿no? Y alguien dijo que era una mala novela, que era una novela malísima. Y yo, porque la lengua la puedo morder, pero en la cara se me notan las cosas, yo puse tal cara y tal expresión que mi querida Amaya capturó ese instante e hizo un meme. Si encuentro ese meme, os lo voy a poner aquí. Si no lo veis es que no lo he encontrado o no he sabido meterlo porque es un meme como con movimiento, ¿vale? Soy yo con una cara como diciendo, ¿qué me estás contando? Y alrededor hay unas cosillas. Bueno, si no lo encuentro, pues no lo voy a poner, pero es gracioso, la verdad es que es gracioso. Siguiente premisa, Sancho Panza, o lo que es lo mismo,
un gran secundario. Bueno, Sancho Panza es un secundario, pero es un secundario bastante particular porque es un personaje con una importancia capital, la técnica del contrapunto, ¿no? Don Quijote no sería Don Quijote o no nos llegaría hasta nosotros como Don Quijote si no tuviera a Sancho al lado. De hecho, los primeros capítulos de la obra, Don Quijote sale sin Sancho, ¿no? Y después algo sale mal y piensa, claro, es que todo caballero tiene que llevar un escudero, y entonces sale con Sancho. Y a partir de ese momento el personaje de Don Quijote se enriquece muchísimo porque, pues, de alguna manera, Sancho es el contrapunto de Don Quijote, donde uno dice blanco, el otro dice lo mismo es gris. Lo mismo es negro, lo mismo no es blanco, piénselo usted, ¿no? Y luego también una de las grandes, digamos, alicientes de la novela es lo que se llama la quijotización de Sancho y la sanchificación de Quijote, que es cómo van evolucionando cada uno a posiciones que están muy alejadas de la posición de la que parten. Bueno, me parece un personaje impresionante. Y como personaje, para mí maravilloso, secundario, de los últimos que he leído, pero además es muy muy secundario, digamos, que no es tan importante en la novela como Sancho en el Quijote, pero sí es uno de estos personajes que me enamoró profundamente. Lo encontramos aquí en Precioso Veneno de Mary Webb. Se trata del personaje de Kester Bootsaves, que es el personaje masculino. Es un personaje masculino que es todo lo que está bien en la vida, ¿vale? Todo lo que está bien en el mundo es este personaje masculino. La novela no es una novela de amor propiamente dicha, aunque también el tema, este es un tema importante, el tema del amor, tiene otros muchos temas y de esta novela ya he hablado en profundidad. Pero pocas veces he leído la descripción y el comportamiento de un personaje masculino que me haya enamorado tanto. Está a la altura de los grandes personajes de Jane Austen, de gente como Mr. Darcy o como Wentworth, que para mí son los principales. A mí siempre os lo digo que Knightley, el de Emma, me gusta mucho menos, pero el capitán Wentworth y Mr. Darcy son maravillosos. Y Kester Bootsaves está al nivel, o sea, es un hombre bueno, es un hombre íntegro, es fuerte, es respetuoso, tiene muy buen corazón, tiene palabra, tiene honor, es un hombre de honor, o sea, es extraordinario. Y es de estos personajes que a la protagonista le pasan, claro, muchas cosas malas, pobrecita, es una historia muy triste, pero cada vez que le aparecía todo era bonito, todo era luminoso, es un amor precioso, porque lo que siente Kester por Prue va mucho más allá de lo que se ve de Prue. O sea, llega a conocerla de una manera tan íntima y tan profunda y desde un respeto tan enorme que tú dices, madre mía, qué hombre. Y es de estos grandes hombres de la literatura que yo siempre digo que para mí siempre fueron Mr. Darcy y Wentworth, y ahora son Mr. Darcy, Wentworth y Kester Bootsaves. Un secundario para enamorarse. Siguiente premisa, el yelmo, el famoso yelmo que no era tal, sino una bacía de barbero, pero que Don Quijote consideraba que era un yelmo que tenía, bueno, que era de unas cualidades mágico extraordinarias, y entonces confiaba ciegamente, ¿no?, en ese yelmo, que no era tal. Y esta premisa hace referencia a lo siguiente: ¿qué es ese elemento? ¿Cuál es ese elemento que cuando lo ves en una sinopsis dices, este libro es para mí? Yo tengo dos. Uno son las sagas familiares. El hecho de que me digan saga familiar ya parece que estoy predispuesta a comprar ese libro y leerlo. Y por otro lado, las casas. No necesariamente tienen que estar encantadas o tener una maldición o que haya algo muy oscuro relacionado con ellas, pero eso también ayuda. Las casas, pero las casas, ¿por qué? En relación a las sagas familiares, o sea que si ya me unes saga familiar que lleva 800 generaciones en la misma mansión o casa, pero si es mansión mejor, pues me encanta. Siguiente premisa, molinos de viento. Molinos de viento hace referencia a, porque el episodio de los molinos de viento es probablemente, probablemente no, yo creo que es el más famoso de todos. Yo creo que de los molinos de viento ha oído hablar todo el mundo, de eso y del inicio del Quijote. Sin embargo, cuando vas a leer la novela es un episodio extremadamente breve. Entonces, ¿a qué hace referencia esta reseña? Perdón, a esta premisa,
a aquel libro que, siendo muy breve, sin embargo te ha dejado una huella muy profunda. Hay muchos, porque podría hablar aquí de cualquiera de Zweig, pero hay un libro del que o no he hablado nunca o he hablado muy poco, que para mí fue capital, que es La rosa de Robert Walser. Robert Walser es el autor favorito de Kafka. Esto ya es un punto a favor. De hecho, su novela, mi novela favorita de Robert Walser es Los hermanos Tanner, que quería releerla porque hace 1000 años que la leí, para hablaros de ella en el canal y a ver si rescatamos un poco a este autor, que se lee poquísimo y es uno de los grandes clásicos centroeuropeos. Robert Walser es lo último que publica, La rosa, un conjunto de prosas en las que trata todos esos temas que luego nosotros vamos a ver desarrollados en el resto de sus obras. Son temas que muchas veces, textos que muchas veces surgían después de haber paseado y observado la naturaleza. Son textos muy bellos, textos que se centran en el instante, en la observación meticulosa y tranquila, reposada, relajada del mundo, que parece que no se mueve alrededor, parece que nada ocurre, y sin embargo en el mundo constantemente están ocurriendo muchísimas cosas, incluso cuando paseas por un campo en el que parece que solo la brisa está ocurriendo, ¿no? Es una manera de mirar el mundo tan bonita, tan bonita, tan bonita, que a mí me recomendaron leer esta obra antes de seguir con Walser, y lo valoré muchísimo, porque luego al llegar a Robert Walser, a otras obras suyas, entendí muchísimo mejor su manera de mirar el mundo y cómo lo reflejaba en las novelas, e incluso me ayudó Robert Walser a llegar a Kafka. Esto me lo preguntasteis mucho por privado después del vídeo de los 8000. ¿Algún autor que te haya servido para llegar a Kafka? Robert Walser. Robert Walser era el autor favorito de Kafka. Entonces, esta obra para mí es maravillosa. Ahora tenemos una premisa que hace referencia a la aventura de los batanes. Es una aventura que hace referencia a la decepción. ¿Qué libro te ha decepcionado? Esperabas mucho y te ha decepcionado. ¿Por qué? Porque esta aventura de los batanes, como dice Jan en su vídeo, te hace pensar que va a ocurrir una cosa que luego no es así exactamente. Entonces tú esperas una cosa y ocurre otra. Es para no destriparos la aventura, ¿vale? Porque, yo qué sé, leed el libro, por favor, que merece muchísimo la pena. ¿Cuál fue el libro que más me decepcionó? Últimamente el que más me decepcionó, yo creo, mi gran decepción de este año, es La segunda venida de Hilda Bustamante. La segunda venida de Hilda Bustamante fue como Carcoma el año anterior, en 2023. Son libros a los que me acerqué creyendo que me iba a enamorar de la prosa y de las autoras y de las novelas, y para mí fue una decepción terrorífica. Yo entiendo que son libros que gustan muchísimo. Si veis en las redes sociales, pues le ponen unas puntuaciones muy altas, una prosa muy bella. Bueno, pues a mí ni bella me pareció la prosa. Fijaos lo que os digo, a mí me decepcionó completamente. Tampoco voy a extenderme mucho más en esto, porque ya he hablado de la novela en profundidad, de por qué no me gustaba, lo he explicado y demás, y va a parecer que quiero yo como hacer leña del árbol caído, que quiero... Y no, para nada, simplemente trato de ser sincera y no me gustó. Ni la historia que estaba contando no me pareció creíble. Por mucho que sea... yo he leído mucho realismo mágico y he leído fantasía, y la fantasía puede ser totalmente verosímil y totalmente creíble, que haya dragones volando, ¿no? Sin embargo, este libro a mí no me pareció creíble, ni verosímil, ni que tuviera un desarrollo redondo, y no, ni siquiera como escribe la autora, no sé, supongo que para gustos colores, pero sí, para mí esa fue la gran decepción. Penúltima premisa. El discurso de las armas y las letras que hace Don Quijote, un discurso bellísimo en el que nos invita a no centrarnos solamente en el pensamiento, solamente en la acción, sino unir ambas, ¿no? Pensamiento y emoción y acción. Hace referencia de alguna manera a una idea de caballero que ya en el siglo XV encontrábamos en la figura del Marqués de Santillana, que luego en el siglo XVI vimos también, ya os he hablado mucho de esta figura, hombre de armas y hombre de letras, ¿no? Pues Garcilaso de la Vega, Boscán y otros, ¿no? de sus coetáneos. Lo hemos visto en el barroco, lo hemos visto también en el XIX entre los románticos. Es decir, es una figura muy
habitual en las letras y que reivindica muchísimo aquí Don Quijote. Y esta premisa hace referencia a, además de la lectura, que es algo que evidentemente con un canal como el mío, pues sabéis que es algo que me apasiona, que otras cosas me apasionan. Y bueno, como ya sabéis que me apasiona la música y me apasiona el cine, he decidido hablaros de otra cosa que llevo muy poco tiempo practicando, o al que llevo muy pocos meses, pero que creo que me ha cambiado la vida, que es el yoga. A mí el yoga me ha cambiado la vida, porque me ha enseñado a ser más consciente del momento presente e incluso de la respiración. Evidentemente respirar sabemos todos, ¿no? Porque si no nos moriríamos, vaya cosa, pero me refiero a una respiración consciente. Y luego pues es una disciplina que trabaja flexibilidad, fuerza, equilibrio y que te tiene que mantener muy centrado en el momento presente y que para mí es sanador. Es sanador porque estamos tan acostumbrados a pensar en el pasado, pensar en el futuro y como que se nos escape el presente. Yo, por ejemplo, en el pasado no pienso tanto. No soy de estas personas que siempre está arrepintiéndose, ay, no tenía que haber hecho, eso no. Pero sí es cierto que me preocupo por el futuro, me preocupo, siempre estoy pensando, tengo que hacer esto, lo otro, si no hago esto, entonces esto no sé qué. O sea, siempre estoy mucho con la mente en el futuro. Y la primera vez que fui a una clase de yoga, descubrí, esto tengo que darle 1.000.000 de gracias a mi querida Mercedes, porque llevaba como un año diciéndome, es que eres carne de yoga, tú eres carne de yoga, a ti te va a venir fenomenal el yoga, pero hasta que no me vi muy estresada el curso pasado, que fue un curso en el que me estresé mucho, sin tener tampoco mucho por lo que estresarme. Hay veces que uno no sabe gestionar, ¿no?, las cosas y se le viene todo muy encima porque no sabe cómo ir dosificando el trabajo o no sé, yo creo que no me supe organizar. Y me estresé mucho y físicamente lo noté porque me puse enferma, porque me pasaron cosas por culpa del estrés, ¿no? Cosas físicas, que yo no pensé que el estrés te podía afectar tanto. Hasta ese momento no me di cuenta que yo tenía que hacer algo por mi cuerpo que fuese bueno para mi salud. Y entonces me animé a hacer yoga. Y ya en la primera clase a la que fui, yo vi a un grupo muy pequeñito donde la profesora es maravillosa, está muy pendiente de cómo vamos haciendo cada movimiento, cómo hacemos cada postura, porque somos muy poquitas y está muy pendiente de que lo hagamos todo bien, ¿no? Para nuestro bienestar, para no hacer daño a nuestro cuerpo, para, bueno, en fin, no vale hacer las cosas de cualquier manera, tienes que tener una guía que también esté un poco encima de ti, te vaya enseñando. Y luego también, otra de las cosas que aprendes con el yoga y que a mí me enamora tanto es a hacer caso a tu instinto, ¿no? Te das cuenta de que el cuerpo te dice cosas. Tú estás en una postura determinada y el cuerpo te dice cosas, te dice aquí no estoy del todo bien, aquí sí que estoy. O sea, el cuerpo no está siempre de la misma manera y vas aprendiendo a escuchar a tu cuerpo de una manera cabal. Y por último, la premisa final, la 10ª, es Caballero de la Luna. Bueno, para no destripar demasiado el Quijote, por si vais a leerlo, el Caballero de la Luna tiene una batalla con nuestro Don Quijote y lo vence. Lo que no voy a decir es en qué momento ni nada para no estropear la lectura, ¿no? Pero sí tiene una batalla con Don Quijote y vence a Don Quijote. Entonces esta premisa lo que nos hace es, o lo que nos pregunta es, ¿cuál es ese libro que te ha derrotado, que lo has abandonado porque te ha derrotado? Y en mi caso es, esto todo el mundo alucina cuando lo cuento, pero es la realidad. En mi caso es La broma infinita. La broma infinita, a 70 páginas del final, o un poquito menos, 70 para redondear, 60 y algo, dije, no lo acabo. No lo acabo. ¿Por qué? Porque era una obra que yo necesitaba profundizar en ella y no estaba lográndolo, y estaba leyendo en automático como quien lee, pues no sé, y no es que no entendiera nada, porque evidentemente sí que entendía cosas, pero no lo entendía como lo quería estar entendiendo. Entonces me parecía una tontería decir, bueno, me leo estas 60 y pico páginas para decir que lo he leído, porque para mí leer una novela no es que pasar las hojas, es entender en gran medida todo lo que ahí está ocurriendo. Entonces dije, ya llegará tu momento y ya lo leerás. Perdí mi momento cuando hizo la lectura conjunta José Carlos Rodrigo, porque era en verano, porque vi la cantidad de páginas que era al día, y yo en verano, pues este verano he leído una salvajada, he leído muchísimo, ya veréis, porque la semana que viene voy a hacerle el resumen de lecturas del verano, de julio y agosto, y ya veréis todo lo que he leído, es una barbaridad, pero yo normalmente en verano leo
leo muy poco, entonces no me podía comprometer y quizá quitar el lugar en el grupo a otra persona que sí estaría comprometida en seguir ese ritmo de lectura, porque yo no podía, era un no parar, ¿vale? Eran muchísimas páginas al día. Pero ahora me arrepiento, porque yo creo que si me hubiera metido en el grupo me hubiera obligado a leer eso y mira, ya lo tendría leído y además pues con la guía de José Carlos Rodrigo, que yo alguna obra que he leído con él es una pasada, es una pasada. Y no sé cuándo la leeré, porque he leído más cosas de Foster Wallace y yo como cuentista nunca tuve problema con él, pero es que La broma infinita me pareció heavy metal, la verdad. Lo estaba leyendo y había partes que bien y había partes que yo decía, ¿pero esto qué es? Claro, estamos hablando hace muchos años, pero bueno, algún día llegará. ¿Cuándo? No lo sé. Y además tampoco os creáis que es una novela que tengo demasiado interés en meterme con ella ya. O sea, hay como otras obras que quiero leer antes, otros 8000. Esto es todo por hoy. Espero que alguna de las recomendaciones os haya llamado la atención y os anime a leerla y que además os guste. Muchísimas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.